Bueno, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Le informamos hace unos días, a propósito de esta información que publicó el medio electrónico Interferencia, respecto de un caso de ciberespionaje en contra de dirigentes ambientales, en este caso relacionados con la zona del Cajón del Maipo y el proyecto hidroeléctrico que está emplazado en esa zona Alto Maipo. Para profundizar en este tema, estamos junto a Francisca Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, a quien le damos la bienvenida. Francisca, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. No, gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana y profundizar, ¿no?, en torno a este caso Sí, que ha generado bastante preocupación y alarma. Ustedes han recurrido judicialmente vía un recurso de protección para hacer frente a esta situación. sí. ¿Qué podríamos decir respecto de todo esto que ha pasado, Francisca? Mira, bastante grave, pero también para nosotras y nosotros, los defensores de las aguas, de los territorios, es un hito. ¿En qué sentido? Es que es la primera vez que corroboramos judicialmente la persecución de defensores y defensoras. Si bien esto, desgraciadamente, ha sido una práctica histórica por parte de empresas extractivas y muchas veces por el propio Estado, esta vez tenemos documentación oficial que justamente valida que existe esta pésima práctica. Mira, para contarte específicamente, en 2021 el medio de Interferencia se acerca a una compañera que ha estado vinculada históricamente a la lucha de No Alto Maipo, Jesús Martínez, y le informa que tiene una serie de antecedentes sobre ciberespionaje que había realizado Alto Maipo y AES Gener en ese entonces, hoy AES Andes, respecto justamente a personajes que ellos considerarían, y esto es real, uno de los informes lo señala así, proclive a algunas acciones ecoterroristas por sus prácticas y por su lucha contra Alto Maipo. Entonces nos informa de esta situación, nos manda este primer documento, que es otorgado por la misma empresa, Felipe Jaque Zamora, la misma empresa que le encargan realizar este informe. Entonces ahí lo que vemos es un informe realizado a 4 personas, 2 personas vinculadas emblemáticamente a la lucha contra Alto Maipo, Jesús Martínez y Anthony Pior, que además son de la coordinadora de territorio por la defensa de los glaciares, Maite Birk, que en ese entonces era concejala, y mi persona, en tanto vinculada a la lucha por el agua en los territorios y que siempre hemos estado en articulación con distintas instancias territoriales. Y ahí vemos, por ejemplo, cita de publicaciones nuestras, de nuestros datos personales, de nuestro activismo respecto a la defensa territorial, de nuestras declaraciones contra Alto Maipo, y esto nos permite luego situar que, luego de esta información vemos qué hacer, y ahí nos contactamos con Javier Pineda, que está vinculado a la Defensoría Popular de Comunidades, de Organizaciones, y él nos sugiere realizar un recurso de protección, que esto es bien interesante porque muchas veces se desconoce. Un recurso de protección te permite que la instancia interpelada, en este caso AES Andes con Alto Maipo, informen de la situación. ¿Qué sucedió? Hay esto, se hizo ciberpenaje y miren, en abril nos contestan, por eso ahora se ha visibilizado que efectivamente lo realizaron, pero que no cumple ninguna ilegalidad, imagínense, eso señala. Primero diciendo que, bueno, además con ciertas contradicciones, porque por una parte Alto Maipo se desentiende, en otro momento AES Andes también, pero después dicen, bueno, sí, nosotros pagamos un informe que en el fondo contara durante 6 meses de ciberespionaje, no es poco, el 2020, que diera algunas características de ciertas personas porque algunas autoridades del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo habían sufrido amenazas. Entonces, frente a esos focos, era de interés de las empresas ver qué posibilidad había de aumentar el conflicto. Pero insisto, acá hay un material potente. Reconocen que nos ciberespionaron, pero lo que dicen es que es legal en tanto que toda la información que ellos recopilaron era legal. Pero para nosotros y nosotros lo complejo aquí es que, piense tú,
Chile ratificó y es parte del Acuerdo Escazú, y el Acuerdo Escazú tiene dos bases: la protección del agua y los defensores de la naturaleza, y por otra parte el acceso a la información respecto a los proyectos extractivos. Y acá, si bien puede ser que no cumplan una ilegalidad, está dando cuenta de una persecución y a su vez una criminalización respecto de nuestra lucha en este valle. Eso es más o menos lo que podría contar en términos generales. Francisca, va yendo un poco a cuál es la situación actual, qué acciones legales interpusieron ustedes o van a interponer nuevas acciones legales contra Alto Maipo o contra esta empresa de Felipe Jaera, Jaque Zamora, asesoría y consultoría en computación, informática, etcétera. ¿Van a tomar acciones legales contra ambos, contra uno de ellos? Porque llama la atención, por ejemplo, que si son legales, dijeron todos los antecedentes de ustedes que ellos entregaron. En el caso de la empresa, entiendo que se negaron a entregar su dirección, sus correos personales, etcétera, por considerar información sensible. Exactamente. Bueno, tú mismo, Juanita, gracias. Es contradictoria las respuestas que nos dan. De hecho, hubo una primera respuesta diciendo, imagínense, ¿saben cuál dijeron? Para no abordar el caso, que ya no se llamaban AES Andes y que teníamos que remitir la información a la nueva dirección y a la nueva empresa. Ojo, acá lo que hay un conglomerado que trabaja temas energéticos que cambió el nombre y que históricamente ha sido Chiletran, de Andes, Jenner y después AES Andes. Entonces, para nosotros primero es relevante visibilizar esta situación a nivel público, porque nos parece muy complejo que digan que es legal y que se posicionen desde un lugar así, cuando lo que se está haciendo es una criminalización y hasta una sátira respecto de nuestras luchas. O sea, por darte un ejemplo, en el informe que hacen de ciberespionaje, esta empresa, o sea, hay una parte, un párrafo que yo señalo, bueno, y nosotros tenemos que luchar con todo por la desprivatización del agua, y más o menos que esa expresión daría cuenta de proclives acciones ecoterroristas. Eso es muy grave, porque da cuenta de una criminalización, da cuenta de una persecución, además en un país que tenemos casos como el de Macarena Valdés en el 2016, asesinada en pleno conflicto también de una hidroeléctrica, y que todavía el caso sigue parado en Fiscalía, o Emilia Va, una recuperación territorial con comunidades mapuches. O sea, es un tema muy sensible. América Latina es uno de los continentes con más asesinados y asesinadas de defensores. Entonces hay que poner ojo respecto a estas malas prácticas que son finalmente persecución. Entonces, respecto a eso, ahora con Javier Pineda estamos estudiando cuáles son los siguientes pasos. Como les contamos recién ahora, este mes, es que tuvimos esta respuesta en que reconocen que nos investigaron, pero que todo está en el marco de la legalidad. Por mi caso, dicen, bueno, nosotros sacamos la información de ustedes de mercado público, los artículos que usted publica. O sea, esa es la respuesta. No nos dan ninguna respuesta en torno a qué sucede con la persecución. Y por otro lado, tenemos una comunidad en el Biobío, el Ciruelo, y estamos articulados también como MAT, que también una de Dilma, una de sus dirigentes, ha recibido amenazas y ciertas persecuciones en la instalación también de un proyecto energético a mano de AES Andes. Entonces estamos hablando acá de un tema mucho más profundo. Entonces estamos evaluando. Respecto a la misma empresa ciberespionaje, para nosotros es relevante quién hace el contrato. O sea, la empresa dice, nosotros hacemos información respecto a sistematización de datos personales, tecnológicos, asesoría, pero acá lo que nos parece grave es la empresa que pone a cargo, o sea, que encarga, quiero decir, un informe de estas características. Entonces ahí nosotros estamos visibilizando, pero todavía estamos evaluando la estrategia. Como les contaba, la primera fue la recurso de protección, porque te permite informar de la situación, después ratificar de la situación y hoy ver cuáles son los cursos de acción en un mes que también se acaba de realizar la COP2 del Acuerdo Escazú en Buenos Aires. Entonces tenemos herramientas internacionales que le dan validez a lo que estamos diciendo. Y ahí obviamente tendremos que ver todos estos resquicios legales donde uno dice, sí, es una acción legal, pero no es una acción moral lo que están haciendo respecto a nuestra investigación, que tiene claro matiz de persecución. Sí, Francisca, bueno, recordar que estamos conversando con Francisca Fernández, quien es integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, a propósito de esta información que conocimos hace unos días respecto de ciberespionaje en contra de dirigentes y dirigentes ambientales a propósito del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Francisca, mencionabas un tema que es muy importante porque es básicamente el tema de fondo, que es la ratificación de nuestro país del Acuerdo de Escazú y en este caso cómo se refleja la persecución, amedrentamientos, hostigamientos que sufren lamentablemente a diario dirigentes y dirigentes ambientales, defensores ambientales. ¿Qué podríamos decir respecto de eso? Porque efectivamente, claro, está esta ratificación de este acuerdo que en el papel suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica parece que es más complejo. Bueno, tú lo acabas de señalar. Uno de los grandes problemas de los acuerdos de los tratados internacionales y las convenciones, tenemos la convención, por ejemplo, de la OIT respecto a la protección de los derechos indígenas y así sucesivamente, es que responden supuestamente a actos de buena fe de los estados respecto a su aplicación. Entonces sí hay una interpelación a nivel internacional de que Chile responda respecto a este caso. De hecho, tenemos compañeras y compañeros de distintas organizaciones, por ejemplo, Chile Sin Ecocidio, que participaron de esta mesa de trabajo de la COP respecto al acuerdo de Escazú y llevaron los casos emblemáticos de persecución, de muerte de dirigentes ambientales. Me gusta más hablar de defensores de la naturaleza, de las aguas, y también mostraron en este caso de ciberespionaje. Además, ojo, no es lo primero que sucede de visibilización, lo que pasa es que acá hay un reconocimiento empresarial. También aparecimos muchos movimientos vinculados a la lucha por el agua, por los territorios, en los famosos Pacolex. Igualmente, nuestros afiches, nuestras convocatorias y sistematizaciones horrorosas y nuevamente bajo este halo de criminalización. Entonces, obviamente nuestra idea es visibilizar esto a nivel nacional e internacional y ya cumplimos el objetivo de que esto se abordara en esta COP que se hizo en Buenos Aires. Y por otro lado, tampoco es casualidad que todas las declaraciones que hemos ido generando y también movilizaciones ha estado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, que fue justamente el sábado pasado, el 22 de abril, que es un hito a nivel internacional de la defensa de la naturaleza y que también es nombrado desde instancias internacionales como una fecha a conmemorar. Entonces estamos obviamente estudiando nuestros pasos a seguir, pero insisto mucho y por eso también agradecemos de manera colectiva con mis compañeras y compañeros que hemos estado incriminalizados en esta situación, Jesús, Anthony, Maite, de que se pueda visibilizar en los medios de comunicación. O sea, es parte del quehacer que nos parece fundamental y luego seguir investigando y estudiando cuáles son las medidas que podemos tomar. Francisca, en estos momentos el proyecto hidroeléctrico que tiene Alto Maipo y AES Andes ¿está funcionando, está operando? Mira, es tremendo porque supuestamente hay una serie de indicaciones, ustedes saben de que desgraciadamente y también acá una crítica, un gobierno que se hizo llamar ecologista le dio al vamos a dos proyectos que además afectan al Valle Central, una zona de fuerte escasez hídrica y por ende de mucha vulnerabilidad frente a la crisis climática, que el proyecto Bronces con Anglo American y el proyecto Alto Maipo. Entonces, obviamente han habido una serie de irregularidades respecto al proyecto. Mucha gente desconoce que han muerto trabajadores en las obras de Alto Maipo, que Alto Maipo destruyó parte del glaciar El Morado, que las, podríamos decir, las tronaciones, las trocaduras se sienten de muchas comunidades aledañas y supuestamente hay parte de la obra que está en pausa y quienes habitan ahí nos dicen que constantemente siguen trabajando. Entonces hay un vamos, hay algo que está siendo ejecutado de alguna manera, además entendiendo que los proyectos hidroeléctricos o en general los proyectos energéticos tienen distintas facetas y con la complejidad no olvidar que en un momento estuvo en bancarrota el proyecto Alto Maipo y fueron a buscar financiamiento, se dirigieron a los accionistas en Inglaterra para reactivar este proyecto que estaba en una crisis financiera. Entonces estamos en esta situación, desgraciadamente, en un momento de vamos de muchos proyectos energéticos bajo una supuesta situación de escasez energética, siendo que Chile no tiene esa problemática, más bien está vinculada a la generación de energía para su venta o para la generación de ganancias. Entonces, esa es la situación. Compañeros y compañeras que hablan constantemente de la presencia de camiones, de tronaduras y de una sequía que se va generando cada vez más en aumento en relación a la degradación del territorio del Cajón del Maipo, no olvidando que estos dos proyectos están vinculados con la explotación de cuerpos de agua, tanto milenarios como cuerpos de aguas actuales, que nos permiten tener este bien natural y primordial para la existencia en el valle.
Que por ejemplo la afectación de los glaciares, que son cuerpos milenarios que permiten tener agua dulce en periodos de escasez hídrica. Entonces nos parece una situación muy grave y por eso también me interesaba visibilizar el proyecto de los bronces. Sí, Francisca, bueno, a propósito de eso, del rol que ha jugado el gobierno en torno a estos temas y las críticas que se han levantado a esta contradicción, ¿no?, entre el relato inicial con el que asumió el gobierno del presidente Boric y lo que han sido sus acciones a posterior en materia medioambiental. ¿A qué atribuyes eso? ¿Qué crees que está pasando? Algunos dicen que después del triunfo del rechazo el gobierno quedó absolutamente disminuido. En fin, ¿a qué lo atribuyes? A ver, nosotras no, obviamente que hay un factor respecto a esto que dices tú, la disminución, pero desgraciadamente el proyecto político y económico de Boris no daba cuenta de darle término o minimizar las políticas neoliberales. Entonces, por una parte están las ganancias que son acrecentan, y ya venía con Piñera un proceso de intensificación del extractivismo clásico, que por ejemplo la megaminería, y en ese sentido Boric es una continuidad respecto a ese proyecto. Y por otro lado, por ejemplo, se crea una oficina de transición socioecológica, pero que replica lo que nosotros llamamos las falsas soluciones. La Estrategia Nacional del Litio, la explotación del hidrógeno verde, que sigue degradando los territorios, siguen siendo agentes contaminantes, y ambos proyectos utilizan de manera ilimitada e intensiva agua, son extractivismo de agua en un país donde el problema de la mega sequía está dado también porque hay el agua está visto o mal visto como recurso y además privatizado, tiene una relación de propiedad, y en ese sentido desgraciadamente el gobierno de Boric, en el mismo proyecto, podríamos decir en la misma propuesta anterior de la convención, en la que fue más participativa y popular, muchos agentes del Frente Amplio y del gobierno frenaban la propuesta de que el agua fuera un bien común inapropiable, quitar la condición de propiedad. Entonces estoy de acuerdo respecto a que el rechazo generó obviamente, podríamos decir, un retroceso en estas prácticas, pero por otro lado ya el gobierno inicia con malas prácticas respecto a la intensificación del extractivismo y malas prácticas respecto a dar falsas soluciones al problema de la crisis climática y al extractivismo que vivimos en Chile. Entonces yo creo que acá es un tema estructural, porque obviamente la defensa de la naturaleza también está dada en una transformación estructural de las condiciones económicas del país. Bien, Francisca Fernández, dirigente del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, a propósito justamente de este ciberespionaje contratado por la empresa Alto Maipo a raíz justamente de la fiscalización y de las denuncias que ellos han estado haciendo. Agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros, Francisca. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por dar este espacio, porque realmente también ha sido muy difícil difundir la magnitud de esta problemática. Así que muy agradecida. Gracias, Francisca. Chao, que estén bien. Ahí está entonces Francisca Fernández. Juanita, a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Obviamente tendremos más conversaciones porque tenemos programa hasta las 10 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa, sí, ahora son las 7:59 y ya llega nuestro director Patricio López. Juanita, nos reencontramos mañana. Hasta mañana, que estén muy bien.